Buenos días, buenas tardes o buenas noches allí cuando estéis viendo esta grabación. La idea de este canal es presentar algunas conversaciones interesantes con compañeros, con compañeras que creo que cuya visión y experiencia puede aportar un montón a todos como fisioterapeutas, hacernos mejorar, que al fin y al cabo es el propósito de estas charlas. Quiero empezar presentándoos a Paula Ordóñez, que es una fisioterapeuta que trabaja en Francia, con una experiencia que creo muy interesante de cara a compartir. Me imagino ya estamos viendo a Paula ahí en su casa. Estás en Marsella, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días, Paula. Pues nada, voy a pedir que te presentes, que hagas un poco una semblanza de tu trayectoria personal, profesional, y así nos vamos conociendo. Vale. Bueno, pues un saludo a todo el mundo. Yo soy fisioterapeuta desde el año 2010. Empecé trabajando en España, en clínicas y con pacientes privados también. Luego estuve 3 años en una asociación de daño cerebral adquirido, donde trataba tanto a personas que habían sufrido ictus como sobre todo a gente joven que había sufrido accidentes, normalmente en la vía pública, de moto y coche, pero también peleas en la calle o ahogamientos y este tipo de cosas. Después empecé a hacer voluntariado internacional, haciendo fisioterapia en países como Kenia o Nepal. Y esto me llevó a querer irme de Europa durante un tiempo. Decidí empezar una nueva vida en Marruecos. Estuve trabajando en la clínica de un médico marroquí, haciendo de fisioterapeuta y también ayudando en la clínica con la recepción de pacientes y todo este tema. Bueno, pues en Marruecos decidí que la fisioterapia no me gustaba. Dejé de ser fisioterapeuta durante un año más o menos. Fui profesora de idiomas y también guía turística. Y luego volví a España y estudié otra cosa que no tiene nada que ver con la fisioterapia. Bueno, como no me quedaba nada por probar, lo que estaba estudiando no me iba a dar salida laboral y lo que tenía que sí que me podía aportar algo, aunque no mucho, era la fisioterapia, decidí darle otra oportunidad, intentar homologar mi título en Francia e irme allí. Pues en Francia me volví a enamorar de la fisioterapia, aquí llevo 2 años y descubrí una manera de trabajar diferente y bueno, y aquí estoy hasta ahora. Jolín, pues qué interesante, y en tu trayectoria qué cosas tan distintas has hecho y tan interesantes. Bueno, un punto yo creo que es muy importante de esta charla que nos puedes iluminar a los fisioterapeutas es sobre las diferencias que hay entre el sistema sanitario francés y el sistema sanitario español con respecto a la fisioterapia. Cuéntanos un poco qué diferencias principales ves. Pues la principal diferencia que veo a priori es que, por ejemplo, en España está muy bien diferenciado el sistema público del sistema privado. En España tú tienes los hospitales, ambulatorios, centros de salud que son públicos y si luego quieres ir a la clínica de un médico o de un fisioterapeuta, pues eso es privado y lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. En Francia no, en Francia sí que hay hospitales y centros públicos. Sí que hay luego clínicas privadas, pero absolutamente todo, toda la fisioterapia, toda la medicina básica y la fisioterapia está reembolsada por la Seguridad Social hasta un 70% y luego es prácticamente obligatorio casi tener una mutua para que te reembolse el otro 30%. Te reembolsa el 30% no solo de la fisio, sino de las hospitalizaciones, cirugías, etcétera. Otra diferencia que vi es que en Francia hay unos centros, ¿vale? Que se llaman centros de rehabilitación, centros de reeducación y también centros de continuación de cuidados, que digamos son unos establecimientos, hospitales o residencias enormes donde una persona que, por ejemplo, ha estado en el hospital porque ha tenido un ictus o le han operado la cadera va a estos centros que pueden estar especializados en neurología, en traumatología, en salud mental, o directamente una persona que está perdiendo autonomía puede ir desde su domicilio
a este tipo de centros y tener una rehabilitación en un equipo multidisciplinar en el que hay médicos especialistas, en el que hay fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo, psicomotricista y un psicólogo, trabajador social para encuadrar lo que es el proyecto terapéutico de esa persona cuando vuelva de nuevo a su casa, si la persona vive sola o no vive sola, si tiene alguien que la cuide, si necesita adaptaciones en el domicilio, si por ejemplo es una señora que va a empezar a ir en silla de ruedas, si necesita cambiar de domicilio porque no está adaptado el edificio, o si necesita ayuda de diferentes profesionales, lo que es cuando vuelva a su casa. Y por otro lado, algo que me llamó mucho la atención cuando vine a Francia es las diferencias para entrar al sistema público como trabajador. En España se hace un examen, se ganan puntos y es un proceso que puede llevar muchos años hasta que por fin el sistema público te contrata. Y en Francia puede llevar desde un año o dos a un día, porque tú puedes entrar al hospital y decir, no, yo quiero estar contratado para probar si me gusta el establecimiento, si estoy a gusto con mis compañeros, si me gusta el trabajo aquí, o te pueden ofrecer directamente un contrato como funcionario y tú entras como tal si tienes muy claro que quieres estar en ese hospital trabajando. También depende del hospital. Si el hospital ha hecho funcionarias a 3 personas ya ese año, lo mismo a ti te dejan para el año siguiente. Pero para la fisioterapia no hay un concurso o oposición, ni hay ningún examen. Claro. O sea, decir que los grandes problemas de los fisioterapeutas en España, que es si trabajas en lo privado, el paciente lo tiene que pagar y por lo tanto el público es limitado. Y si quieres trabajar en lo público, es un concurso oposición que es muy, muy, muy complicado. El acceder en Francia no tenéis esos problemas. No. Oye, Paula, y con respecto a tu trabajo concreto, cuéntanos un poco a qué te dedicas, con qué pacientes trabajas. Cuéntanos. Pues yo en el hospital en el que estoy ahora, aquí en Marsella, entré trabajando en el servicio de ictus, donde había únicamente pacientes de ictus, y ahora estoy trabajando en el servicio de enfermedades neuromusculares y de Parkinson. Y pues aquí, digamos que en el hospital habemos un equipo de 30 fisioterapeutas, nos faltarían 2 para estar en el equipo completo. Y pues vamos a los diferentes servicios del hospital. En mi caso voy al servicio que os he comentado y luego hay compañeros que van a la unidad de quemados, a neonatología. Hay un hospital entero de adultos y otro hospital entero de niños. Con lo cual, tanto en adultos como en niños se puede ir a neuro, a traumatología, se puede ir a UCI o a reanimación y hay un fisioterapeuta, digamos, en cada servicio que lo necesita. Y trabajamos en las habitaciones de los pacientes y también hay plantas donde hay una sala de fisioterapia habilitada que la puedas utilizar, pero normalmente trabajamos en la habitación del paciente. O sea, en tu servicio trabajáis más en la habitación del paciente que en una sala aparte. Sí, en mi planta, por ejemplo, hay una sala. Ujú. La podemos usar, pero yo normalmente trabajo directamente en la habitación con la persona o salimos al pasillo, o incluso bajamos abajo y salimos a la calle. Ujú. Oye, en cuanto a las técnicas de tratamiento que utilizas, ¿son las técnicas que aprendiste en la carrera? ¿Te has formado en otras especiales? ¿Qué es cómo trabajas allí? Pues aquí la fisioterapia que se hace está muy enfocada en la rehabilitación, Ujú, en que la persona sea autónoma lo antes posible. Entonces, digamos, no está enfocada en la fisioterapia en tratar el dolor o en calmar la sintomatología del paciente, tanto como en que la persona sea autónoma en el menor tiempo posible. Entonces tú evalúas a la persona, haces una evaluación completa, ¿no? Haces una evaluación a nivel muscular, articular, si hay alguna cosita que le tengas que remarcar al médico, ujú, le haces una evaluación de la sensibilidad, evalúas todo, pero el tratamiento está muy enfocado en lo que es la reeducación funcional. Es ujú. decir, tú empiezas y ves, ¿esta persona está consciente o no? ¿Se comunica o no? Si no se comunica verbalmente,
¿Con qué profesional lo comunico para que le instauren las ayudas pertinentes? Que el logopeda está de vacaciones, a lo mejor me toca a mí diseñarle, aunque sea un par de cartelitos para que por lo menos pueda decir cámbiame el pañal o quiero acostarme o quiero tal, ¿no? Luego, esta persona, vale, está consciente, se puede levantar sola de la cama, se puede poner de pie, cuando anda se puede caer, el equilibrio es estable, ¿qué le falla? Le falla el equilibrio, le falla la conciencia del esquema corporal, le falla. ¿Qué es lo que impide a la persona ser autónoma en todas las facetas? Y luego poner todas las herramientas que tengas a mano para poder sanarla, digamos, para poder acompañarla a que sea autónoma completamente o lo más completamente posible. Oye, Paula, ¿y trabajáis de manera independiente o qué relación tenéis con los médicos? Si os pautan un poco los tratamientos. Y también te quería preguntar si tenéis relación, aunque algo has nombrado, con otros profesionales que pudierais, digamos, formar un equipo multidisciplinar. ¿Cómo está organizado? Tú trabajas en equipo, pero digamos que el fisioterapeuta es uno de los profesionales más autónomos. Ujú, Pero sí, tú tienes relación con el médico te puede hablar de qué proyecto hay con tal o cual paciente, para que tú, digamos, por ejemplo, te pueden decir, mira, que esta persona va a volver a su casa. En su casa, esta persona vive en un segundo piso sin ascensor. Oye, mírale a ver si puede subir y bajar escaleras. Lo mismo no puede ya. y le tienes que evaluar eso. O lo mismo el enfermero te dice, oye, mira, que este paciente esta noche ha tenido, ha tenido tal o cual problema, a ver si le puedes mirar esta cosa. O el auxiliar lavando al paciente. Oye, Paula, que tiene esto tal, le puedes mirar, a lo mejor no está el médico a mano, a lo mejor le pasan por ti para ver si hay que llamar al médico. Ujú. Ah, qué bien, qué bien. Oye, y otra cosa que me interesaría con respecto a la sanidad en Francia es el tema de cómo se articulan, si se articulan de alguna manera las terapias complementarias con la fisioterapia o si en general se utilizan en Francia. ¿Cómo está ese tema en Francia? Pues los hospitales en los que yo he estado no es que estuvieran vinculados a la fisioterapia, sino más bien que todos los profesionales de salud podían aplicar técnicas en lo que es el seno del hospital. Por Ujú, ejemplo, en mi antiguo hospital, en cuidados paliativos, había una auxiliar de enfermería que además de ser auxiliar era reflexóloga, se había formado en reflexología plantar y ujú. ofrecía tratamientos de reflexología a los pacientes que estaban, pues, lo que se llama en Francia en fin de vida, que estaba lo que es el acompañamiento a la Paliativos. muerte, pues le hacía estas técnicas a los pacientes que sí les apetecía, porque sentían una mejoría pues, en el estrés, en su estado mental, en, no sé si en el dolor, pero bueno, lo ponía a disposición del paciente y todo con pues, con el acuerdo médico, Y allí sin el mayor problema. no tienen ningún problema en que los sanitarios apliquen ese tipo de técnicas, incluso en hospitales públicos, por lo que me estás No, contando. claro, porque incluso un médico, es que tú no aplicas esa técnica bajo tu título de médico. Claro. Tú aplicas esa técnica porque además de médico, pues eres terapeuta en tal o cual cosa y lo aplicas, pero en todo momento está claro que no es medicina, que es una terapia complementaria, que la estás proporcionando para el bienestar físico y emocional del paciente, Ah, para pues aliviar el estrés. en fin, lo siento. Entonces está muy integrado. En el hospital en el que estoy ahora, hay personas que hacen sofrología, hay personas que hacen una terapia que llaman RESC. Ujú. Y de hecho hubo un par de años que estuvo prohibido que los fisioterapeutas lo hicieran porque era una terapia manual y tal y cual, para que no hubiera, digamos, malentendido, ¿no? Pero al mismo tiempo veías que había auxiliares de enfermería, enfermeros médicos incluso logopedas aplicando técnicas de terapia manual y el Ujú. fisioterapeuta no, para que no se confundiera con la fisioterapia. Entonces, bueno, pero ahora sí que los fisioterapeutas pueden volver a hacer esto, ¿no? Pero claro, en todo momento dejando claro al paciente de, oye, yo soy fisio, pero al mismo tiempo me he formado en este tipo de terapia alternativa y pues ponerla a disposición de pacientes, sobre todo en caso de pacientes paliativos, oncológicos, porque eh, se ha comprobado, digamos, en la práctica clínica en el hospital que alivia el estrés
y que alivia el dolor, en complemento con la medicina. O sea, tu criterio Como personal al sustitutivo. respecto, ¿cuál sería? ¿De que un fisioterapeuta o otro personal de salud aplique de manera integrada otro tipo de terapias en un tratamiento? ¿Cuál es tu criterio personal sobre eso? Yo pienso que dejando claro al paciente que no es fisioterapia y que es otro tipo de terapia y explicarle bien lo que es, no venderle nada que no sea cierto y que el paciente decida si le apetece probar o no. Pero claro, no hacerlo bajo el título Claro. de fisioterapeuta, ¿no? Es como, por ejemplo, en mi centro, en mi hospital, que hay auxiliares que hacen la terapia esta, pues ella está claro que son auxiliares, se presentan como auxiliares, pero dicen, oye, mira, que yo aparte de ser auxiliar, tengo formación en este tipo de terapia, que es una terapia alternativa, que se basa en esto y que tal y cual. Es que le apetece probar y el paciente pues decide. Hombre, lo que está claro, en el hospital no van a permitir que se proponga a los pacientes una terapia que vaya a ser dañina o Claro, nociva. claro, Obviamente, por va supuesto, contra el código deontológico. claro. Pero si es una cosa que puede ayudar con el tema de la relajación, como en la sofrología, pues no le hace daño, puede mejorar el estado mental del paciente y va bien. Fenomenal. Oye, y en algún momento me habías comentado que como fisioterapeuta en los hospitales públicos puedes un poco pedir o demandar trabajo en un campo profesional que a ti te apetezca más. ¿Cómo es eso? Totalmente. Cuéntanos, por favor. Tú cuando vas a bueno, a cualquier sitio a pedir trabajo, ya sea en un centro de rehabilitación, en una clínica, en un hospital, tú puedes perfectamente presentarte como un fisioterapeuta que ya sea que eres especialista en, por ejemplo, pacientes quemados o en Ujú, bebés o en fisiorrespiratoria, o simplemente decir, oye, mira, yo soy fisioterapeuta, pero yo quiero trabajar en este momento de mi vida en esta especialidad. Y ujú. puedes elegir. Otra cosa es que en el hospital tengan puestos disponibles Ya. en ese servicio. Eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital ahora mismo lo que es la UCI, lo que es la reanimación, está completa ahora mismo. Entonces, si tú quieres dedicarte a la reanimación, tienes que esperar a que alguien se vaya para tú entrar, ¿no? Te lo Pero, facilitan. pero en cierto modo, aunque no existan las especialidades como tal, como especialidades formativas como en enfermería o en medicina, de hecho, sí existiría de alguna manera una especialización si es que tú puedes buscar un puesto de trabajo en que desarrolles la fisioterapia en un ámbito, o sea, es como si existieran de algún modo, aunque sea de manera informal, las especialidades, ¿no? Bueno, las especialidades en Francia para la fisioterapia, como bien has dicho, no están reconocidas, Ujú, pero sí que puedes decidir en qué campo quieres trabajar. claro, y eso Y sí, puedes decidir formarte a conciencia en ese campo. vale. Por ejemplo, la gente que está en reanimación, pues va a tener más tendencia a hacer formación en cardiorrespiratoria, en fisioterapia cardiorrespiratoria. Mm. O la gente que esté en neonatos, pues en este ámbito, ¿no? Ya. No, te iba a preguntar precisamente por el tema de la formación, si se incentiva en Francia específicamente que los fisioterapeutas hagan formación de posgrado, ¿cómo está ese tema? Pues en Francia está lo que se llama la cuenta profesional de formación, que cualquier persona, por el simple hecho de cotizar, va acumulando horas en función del tiempo trabajado y tú con eso puedes formarte. Ahora tú decides en qué te quieres formar, porque sí, un fisioterapeuta se recomienda que cada 2 años mínimo tenga una formación continuada. Ujú, De hecho, se exige, aunque no esté vigilado, se exige. mm, Pero tú con tu cuenta de formación puedes desde hacer una formación cada X de fisioterapia, que si eres autónomo lo tienes que gestionar tú, pero si eres trabajador de un establecimiento, normalmente el centro te ofrece periódicamente formaciones. qué Por bueno, ejemplo, en mi hospital hace un mes o dos nos dieron una formación en UCI para las guardias, qué bueno. pues te lo van estimulando. Pero tú con tu cuenta de formación te dan un dinero y tú puedes tanto hacer una formación de idiomas, ir a la escuela de idiomas o puedes sacarte el carnet de conducir
O puedes hacer una formación de fisioterapia o de cualquier otra cosa que te interese, de Qué bueno, fontanería si quieres. qué bueno. Paula, y entonces, a través de tu experiencia y de cara a información que nos puedas dar al resto de fisioterapeutas que no estamos en Francia, ¿tú qué puntos fuertes dirías como para animar a fisioterapeutas que fueran a trabajar a Francia? Y no sé si existen puntos débiles o inconvenientes que diría, bueno, también hay que tener en cuenta este o este aspecto que fuera negativo con respecto a trabajar como fisioterapeuta en Francia. ¿Qué nos dirías? A ver, como punto negativo, yo creo que todo el mundo se puede hacer una idea, ¿no? Estar lejos de la familia. Hay gente que estar en un país con un idioma diferente es un punto negativo, para mí es un estímulo mental, así que a mí me gusta. El tema de precios, que es verdad que Francia es un poco más cara que en España, eh, pero también el salario es más alto, el salario es casi el doble, entonces... En fin, como puntos positivos es que ahí sí que yo lo veo interesante, hay un montón. Primero, la facilidad de trabajo. En Francia es prácticamente imposible no tener trabajo siendo fisioterapeuta. El poder elegir en qué ciudad, bueno, no en qué calle, pero casi puedes trabajar. El poder elegir la especialidad. El que si no estás a gusto por el centro, por el equipo, que es muy fácil irte. Si eres funcionario tienes que presentar la dimisión y te la tiene que aceptar el hospital, etcétera, es más lío. Pero si no, tú tienes un preaviso de un mes, avisas, me voy y punto, y te cambias de establecimiento y hay mucha libertad para ello, ¿no? Luego, en España hay una estabilidad laboral que en Francia no hay. A nivel fisioterapia, ¿esto qué te permite? Pues te permite que, por ejemplo, hay gente que termina la carrera, 23 años, entra en el hospital, se hace funcionario y antes de los 25 años ya tiene una casa. Ya se ha metido en una hipoteca, ya está pensando en tener hijos y todo este proyecto en España se retrasa un montón. En España yo no conozco, no he conocido yo personalmente a ningún fisioterapeuta que con 24 años ya se haya metido en una hipoteca. En España es verdad que muchas compañeras de universidad que yo tuve, hasta que no ha pasado un número considerable de años, no han tenido una estabilidad laboral. Claro. Y la mayoría que han tenido estabilidad laboral es porque han montado su propia clínica y les ha salido bien. Otras ventajas en Francia, el tema de los horarios, de las vacaciones. Es verdad que si tú estás de autónomo es como en España, puedes trabajar, a más horas trabajes, más cobras. También es verdad que en España a lo mejor trabajas de autónomo y depende de que sean los pacientes privados o depende de un seguro que te paga a lo mejor entre 5 y 10 euros por paciente. No manejo muy bien las cifras Sí, porque pero hace más ya o menos. muchos años que no trabajo con ese tipo de pacientes, pero bueno. Y si ya trabajas para una clínica que trabaja con aseguradoras y tú te llevas un 30% de lo que ingreses, ya para hacer un sueldo bien te tienes que meter a 6 pacientes a la vez para sacar un sueldo de 1.200. En Francia, si te metes de autónomo, puedes facturar perfectamente para que se te queden limpios. Depende de lo que trabajes, depende de si respetas el plazo de ver a un paciente cada media hora o de si te metes 5 pacientes a la vez. Pero se gana bastante más. También hay zonas que si hay pocos fisios están exoneradas de impuestos, bueno, que se gana bastante bien de liberal, de que es como se llama el autónomo. Yo nunca he estado de autónoma para decir, para confirmar se gana esto, pero se puede ganar más de 3.000 euros perfectamente. Luego, el tema de si trabajas ya en un hospital, no es como en España que lo mismo te toca un turno de mañana que lo mismo te toca un turno de 3 a 9 de la noche. Aquí en un hospital un fisioterapeuta está, depende del hospital, pero de 8 a 3 y media o de 9 a 4 y media o de... Tú comes en el hospital, en Francia se come a las 12 más o menos, tú tienes una horita más o menos para comer, para tomarte el cafelito y luego subes. Hay trabajo de ordenador, es decir, tú llegas a las 8 y tú no te pones a ver pacientes, tú llegas a las 8, te pones, miras el ordenador, ves cuántos pacientes tienes,
ves el dossier médico, si ha pasado algo en la noche anterior o en la tarde anterior, ves cómo está el paciente o ves si hay algún proyecto del que el paciente salga ya del hospital o ves cómo está, echas un ojo. Si hay nuevas prescripciones, pues ves un poco el dossier del paciente para ver qué patología tiene y ya pensar en el tipo de evaluación, en un objetivo de tratamiento previo, etcétera. Y tú ya un ratito después ya subes y ya empiezas a ver pacientes, pero ya con tu planning hecho. Y aparte de que el horario es súper cómodo, porque tú a las 4 ya estás saliendo, está el tema de vacaciones. En Francia ahora la jornada laboral es de 35 horas a la semana. En el hospital lo que hacen para adaptarlo un poco más al medio hospitalario es que todos los días trabaja media horita más, trabaja a la semana unas 38 horas, 39, depende del hospital, y eso te lo retribuyen en tiempo extra de vacaciones. Yo, por ejemplo, trabajo 7 horas 48 por día y tengo 2 meses y una semana de vacaciones. Que 2 meses y una semana de vacaciones ya el doble, un poco más del doble que el tiempo de vacaciones de España. Qué bueno. Qué bueno. Y luego, por otro lado, que el fisioterapeuta aquí está muy bien valorado. Está muy valorado. No se le ve como, no sé, se le considera como un personal sanitario de primera necesidad. Y otra ventaja que le veo a trabajar aquí son especialidades muy concretas en las que en España el grosso de fisioterapeutas no tiene mucho campo de acción, que es, por ejemplo, la fisioterapia de UCI, la fisioterapia respiratoria. En Francia es muy normal que un fisio aspire a un paciente, que le meta la sonda y le aspire y que sepa hacer esto. En España yo nunca había aspirado a un paciente, así que me tuvieron que enseñar aquí. Especialidades concretas como el tema de neonatología, hospitales donde hay servicios de cirugía de mano, te puedes verdaderamente especializar mucho si te interesa mucho un campo concreto. Y eso lo veo una ventaja brutal. Y luego, pues aquí en autónomo no sé qué trabajo hacen, pero lo que es en centro, en establecimiento, hace sobre todo reeducación. Entonces la terapia manual la ves, bueno, la puedes ver todo lo que tú la quieras ver, pero la vas a ver, si tuviéramos que poner tu día, tu jornada laboral en un 100%, pues la terapia manual a mí me puede ocupar un 5%, cuando en España me ocupaba un 90%. Eso a nivel físico se nota un montón. Y luego, ya por terminar con ventajas y tal, el acceso a la investigación y a la enseñanza es mucho más fácil. Por ejemplo, a mí trabajando en mi hospital me ofrecieron si quería formar parte de un equipo de investigación de una enfermedad concreta. A un antiguo compañero de trabajo que tenía bueno, pues lo normal, ¿no? Que tú estudias, tienes tu máster, tal, que la mayoría de fisioterapeutas han hecho estudio posgrado en España. Pues propuso a la universidad si querían que fuera a dar un cursillo de un día sobre tal tema. Les gustó y le propusieron si quería quedarse como profesor de universidad. Eso en España no funciona así. Más bien no. Igual que no funciona así el que tú llames a un hospital, que tú mandes tu currículum a un hospital, te llame la jefa y que tú digas, la entrevista, a ver qué me van a preguntar, tal, y que la entrevista sea explicarte cómo funciona el sitio, en qué servicio puedes trabajar y que la pregunta que te hagan sea que cuándo puedes empezar. Sí, un poquito diferente, sí, a Sí, sí. España, sí, 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 sí. Claro, tú en una entrevista, bueno, no digo que todas las entrevistas sean así, seguro que hay entrevistas. A mí una vez me hicieron una en la que sí que me preguntaron un poco por mi experiencia, en qué campo tenía especialidad, porque estaba interesada en ir a trabajar a ese hospital, pero de 40 entrevistas que he hecho en Francia, me lo han preguntado en una. No es lo más habitual, ¿vale? Y luego en Francia sí que
yo recomiendo tener el nivel de francés básico para hacer una entrevista, aunque también puedes no tenerlo y que las entrevistas las haga por ti una agencia. La agencia no la pagas tú, la paga el hospital, que no encuentra fisios y le paga a una agencia de reclutamiento y te van a gestionar todo y ahí puedes permitirte tener un nivel más bajito. Ya. Más bajito, muy basiquito, ¿no? Pero cuando tienes algo de nivel de francés, haces muchísimas entrevistas porque como hay tanto trabajo y puedes elegir tantas cosas, puedes elegir, bueno, puedes elegir. Yo he descartado trabajos por el salario. Mi primer trabajo descartaba todos los salarios inferiores a 2.400. Cuando me ofrecieron al primer sitio que me ofreció 2.500, ahí me fui, porque era un trabajo de verano. Entonces, cuando haces un contrato muy corto, te pagan más, porque se considera un contrato precario. Entonces, te pagan bastante más. Te pagan las vacaciones y la prima de precariedad incluida y se te pone el salario más alto. También puedes permitirte elegir, como he dicho antes, especialidad. Y también te puedes permitir elegir la ciudad. Lo mismo tú plantas tu currículum en una página de anuncios, a lo mejor te llaman de un pueblo, lo miras en el mapa y dices, esto está muy cerca de Luxemburgo, pues a lo mejor no quiero trabajar en un sitio donde en invierno se planta en menos 20 grados. Pues hacen muchas entrevistas y para informarte de en qué especialidades, qué tipo de contrato te hacen, porque a lo mejor prefieres un sitio donde te hagan directamente funcionario que un sitio donde te dicen que estás un año y luego ya es cuando te ofrecen funcionario. Claro. Muchas cosas. Qué bueno. Bueno, yo creo que nos has dado una panorámica súper completa y como muy favorable a trabajar en Francia. Vamos a ir acabando. Te voy a pedir si hay algo que se nos ha quedado en el tintero, que quieras comentar para añadir sobre esta conversación, sobre todo lo que has dicho, que me parece súper interesante. No sé si hay algo que se haya quedado ahí sin comentar y que quieras comentarnos. Yo creo que hemos tocado un poco todos los temas que habíamos visto. Bueno, Hemos tocado un poco pues todo, ¿eh? perfecto. Pues nada, entonces Paula, yo te agradezco muchísimo este rato y toda la información que me parece tan interesante y que también además lo sabes explicar. Yo creo que ha quedado todo súper claro. Así que nada, cada cual luego ya que haga lo que quiera con su vida. Como tú bien dices, hay gente que bueno, los lazos familiares son más intensos o menos, pero yo creo que has planteado que el tema de Francia es de mucho interés y bueno, yo creo que de manera bastante objetiva has planteado ventajas e inconvenientes. Así que, pues También nada, es verdad que con todas las vacaciones que tenemos aquí, te puedes permitir ir bastante a España claro, o al país del que vengas y disfrutar bastante de tu familia. qué bueno. La verdad que, En tu caso de Málaga, ¿verdad? claro, Que te pilla un poquito lejos, pero bueno, pero en merece la avión pena. estoy en 2 horas allí, así que Claro, fenomenal. Pues Paula, muchísimas gracias y nada, solo ya despedirnos de las personas que hayan visto la conversación y muy especialmente de ti y agradecerte muchísimo la deferencia que has tenido para charlar con todos nosotros. gracias a ti por la entrevista, te deseo un buen día a todo el mundo que esté viendo esto y gracias. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Paula. Chao.